Gracias, señora presidenta. Quiero comenzar por hacer una reflexión acerca de los modos con los que estamos discutiendo esto y sus consecuencias, algunas de las cuales me parece que ya profundizó o explicó el diputado Hapkin. Otra vez tenemos una sesión especial, otra vez un día antes de la sesión especial tenemos una reunión conjunta de comisiones maratónicas. En el caso de ayer, 150 diputados y 5 comisiones. Y cuando hacemos eso, cuando discutimos de esa manera, perdemos la riqueza que tiene este cuerpo y perdemos también las ventajas que da el reglamento en cuanto a los procesos, que es girarlo a comisiones distintas para que en cada una de esas comisiones se puedan introducir los cambios y las mejoras correspondientes a las perspectivas que tiene que proveer cada una de esas comisiones. Perdemos de esta manera un montón de riqueza, sí, riqueza que me parece que no podemos seguir desperdiciando a la hora de resolver los problemas que cada vez se van acumulando y que afectan a más argentinos. Lamentablemente esta manera de discutir ha comenzado a ser la norma. Entendemos con la ley de pago soberano que debido a las impericias acumuladas y teniendo un pago el 30 de septiembre, tuviéramos que discutir esa ley o ese proyecto de esa manera, pero en este caso no hay absolutamente ninguna necesidad, no hay ninguna urgencia. Lo que ahora estamos discutiendo es la creación de herramientas para lidiar con desafíos estructurales de la economía argentina. De hecho, ayer, inclusive un diputado del oficialismo, en lugar de aceptar que esto volviera al Senado para corregir las falencias que mencionaba el diputado Hapkin, dijo, no, aprobémoslo y después sacamos una ley correctiva, cuando en realidad no son solo estas falencias, sino que el proyecto tiene un montón de otros problemas sobre los cuales me voy a concentrar, particularmente en el proyecto de regulación de las relaciones de consumo y producción. Creemos que hay un elemento adicional que marca la ausencia de urgencia. De hecho, ahora lo que estamos haciendo es apurarnos por sancionar una modificación muy parcial a una ley que ya existe, que es la ley de abastecimiento. De hecho, ayer los propios funcionarios reconocieron y hasta leyeron entero el dictamen del procurador del año 2007 diciendo que tienen todas estas facultades, que la ley está de hecho en vigencia y también existe la ley de defensa de la competencia, que también está en vigencia. Entonces, en lugar de discutir a las apuradas, en lugar de mandar estas modificaciones, en lugar de ser impermeable a correcciones y mejoras, nosotros creemos que sería mucho mejor mirar qué es lo que funcionó, inclusive de las leyes vigentes, mirar qué es lo que no funcionó, aprender de las mejores prácticas internacionales, discutir con rigurosidad, entonces sí plasmarlo en una ley. Y esto es lo que nosotros pretendemos hacer con nuestro aporte. Nosotros, de hecho, presentamos ya un proyecto de ley de defensa de la competencia, ¿sí? Una mejora de la ley que existe actualmente, ya tiene número de expedientes, pero lamentablemente, inclusive cuando no hay urgencia, reina la premura, y en este caso absolutamente injustificada. Hoy ya están las potestades que está reclamando el secretario de Comercio del Gobierno Nacional, ya las tienen. De hecho, insisto, tiene una ley de abastecimiento que tiene más potestades que lo que se está proponiendo hoy y tienen la ley de defensa de la competencia. ¿Cuál es el resultado de eso? Tenemos una inflación galopante, tenemos, como se reconoció ayer, lo reconoció el secretario de Comercio, un proceso industrial trunco. Tenemos una estructura económica industrial ineficiente, tenemos monopolios, oligopolios, monopsonios, oligopsonios, concentración de mercado, abuso de posición dominante, carteles y colusión. Y frente a esto, la verdad es que no hemos hecho absolutamente nada. El secretario dijo ayer que no nos preocupáramos por los potenciales abusos que contiene esta ley, porque él no iba a hacer todo lo que la ley le permite. Y la verdad que la pregunta que nos tenemos que hacer es la contraria, es, no se está haciendo en la actualidad todo lo que las leyes indican que se debería hacer. Y voy a dar algunos ejemplos de esto. Con la ley de defensa de la competencia, que es del año 1999, en esa época se le puso una multa a YPF por abuso en el mercado de GLP, de gas licuado. Una multa de 109 millones de dólares, o pesos en esa época, perdón, confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
También se le puso una multa de 300 millones de pesos al cartel del cemento. De hecho, se allanaron oficinas de hoteles donde se reunía el cártel del cemento a fijar precios. Esta multa fue ratificada por la Corte Suprema. Se le puso una multa de 70 millones de pesos al cartel del oxígeno líquido, que colusionaban para vender oxígeno líquido más caro a las clínicas, ratificada por la Corte Suprema. Ahora, después de eso, no se hizo absolutamente nada. Hoy no tenemos ni multas, ni investigaciones, y de hecho se ha degradado la Comisión de Defensa de la Competencia. Con respecto a los potenciales abusos que contiene esta ley o a las facultades excesivas, el secretario de Comercio se defendió o alegó que en un montón de otras legislaciones comparadas del mundo existían normas parecidas. Y dijo, no es Venezuela, son países como Suiza y como España que hacen exactamente lo mismo, pero yo me tomé el trabajo de mirar qué es lo que dice la ley española y de mirar qué es lo que dice la ley suiza. En el artículo 13 de la ley española, libertad de precios, el primer apartado dice: los precios de venta de los artículos serán libremente determinados y ofertados con carácter general de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de la defensa de la libre y leal competencia. En el 2 dice: esto no obstante, el gobierno del Estado, previa audiencia de los sectores afectados, podrá intervenir, previa audiencia de los sectores afectados. ¿Qué dice la ley suiza? Creo que es su artículo 5. Dice: el monitoreo de precios se realiza de acuerdo con todas las partes interesadas. La verdad que son contextos muy distintos y normativas distintas, y las nombramos o las citamos alegremente sin mirar rigurosamente qué es lo que cada una de ellas dice. Entonces, a pesar de que en el pasado tenemos ejemplos de multas que han llevado tiempo que las ratificaba la Corte Suprema, otra vez el secretario decía sí, pero desde el 99 hasta ahora tardaron 14 años. Desde que el procurador dictaminó que la ley de abastecimiento está vigente, del año 2007, no se hizo absolutamente nada. Prefiero una ley que tarda en aplicarse, sí, mejorarla en todo caso, que herramientas que el gobierno, a pesar de que las tiene, decide no aplicarlas en absoluto. Entonces, ¿qué se hizo a pesar de que existe la ley de defensa de la competencia? O mejor dicho, ¿qué no se hizo? No se puso ninguna sola multa. Se degradó la comisión actual. Sus dictámenes no son vinculantes. No se formó el Tribunal de Defensa de la Competencia y ahora, de hecho, en el proyecto de ley se lo elimina. No solo eso, se permitieron fusiones que concentraron, de hecho, más el mercado. Un ejemplo es la fusión entre cablevisión y multicanal. La otra es la discusión, y lo digo porque conozco de adentro cómo fueron las discusiones porque yo era ministro, en lugar de mirar activamente desde el punto de vista del impacto en el mercado, analizarlo como corresponde, qué es lo que pasaba con la posición que Telefónica de España tenía en Telecom de Italia y por ende en Telecom Argentina, se especulaba políticamente para ver qué es lo que convenía en lugar de qué es lo que le convenía a los usuarios. Entonces tenemos un instrumento que es la ley de defensa de la competencia y no lo usamos. Por otro lado tenemos la ley de abastecimiento y el secretario de Comercio anterior la citaba permanentemente y la usó discrecionalmente. ¿Y qué es lo que hicimos con eso? La verdad es que lo primero que hizo es crear abusos de posición dominante. Ya el diputado Solá explicó qué es lo que pasaba en el mercado del trigo cuando se les permitió a los molineros apropiarse de una enorme renta que no les correspondía. En segundo lugar, favoreció la concentración en un montón de ámbitos. Ya quizá el mejor libro de teoría de control de los precios, que es el de John Kenneth Galbraith, que nadie puede acusar de ser ortodoxo, el que estaba a cargo del control de precios en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, decía: la mejor manera de controlar los precios es a través de los mercados concentrados, donde yo puedo operar. ¿Qué hizo el secretario de Comercio anterior? Utilizó esto y de hecho concentró más los mercados. Y voy a dar un ejemplo. Los supermercados en la Argentina, y fíjense aquellos supermercados que están presentes en otros países, sus filiales de Argentina tienen los márgenes más altos de todo el mundo. De todo el mundo. ¿Por qué? Porque para Moreno era un enorme mecanismo de control de los precios y de accionar en caso de que las cosas no fueran como él pretendía. Pero no solo eso. En cualquier ley de defensa de la competencia del mundo se prohíbe taxativamente que los competidores grandes se reúnan en una mesa a discutir precios.
¿Qué hizo la Secretaría de Comercio? Los reúne permanentemente a discutir precios, permanentemente. No importa si es para arriba, si es para abajo, porque lo que empieza a generar es una práctica donde competidores que deberían estar aislados empiezan a tener el comportamiento de llamarse por teléfono a ver cómo reaccionan frente a determinadas cosas y cómo responden con sus políticas comerciales. Con lo cual estamos generando en la práctica colusión desde el propio Estado. Entonces, cuando uno mira todo esto, cuando uno mira que existe una ley que no se aplicó, cuando uno mira que se aplicó mal la ley existente y empieza a analizar el resultado, tenemos mercados absolutamente quebrados, empresas rotas, inflación en alta, exportaciones en baja y por ende menos divisas que le entran al país y un problema de balanza de pagos. Uno de los miembros informantes del oficialismo dijo que estas eran herramientas para combatir la inflación. Hay una mala noticia, es cierto que la inflación es multicausal. La inflación puede ser causada por desequilibrios fiscales, por desequilibrios monetarios, también por una depreciación, también por suba de precios internacionales, también por problemas entre la oferta y la demanda, por un montón de inconvenientes. También el dolor de panza es multicausal. No sabemos cuándo nos duele la panza, qué es lo que nos está afectando. Pero si uno a la mañana arranca comiéndose 2 docenas de facturas, 3 platos de papas fritas, sigue al mediodía con un lechón, 2 litros de café, 3 litros de cerveza, una sandía, la verdad que entonces uno ya sabe por qué le duele la panza. Le duele la panza porque tiene comportamientos excedidos. Y este es el caso de la inflación en la Argentina. ¿Por qué tenemos inflación en la Argentina? Tenemos inflación en la Argentina porque tenemos un gasto desbordado, un mal gasto desbordado, financiado con emisión. Y voy a decir que es el mal gasto desbordado. Cuando uno compara el presupuesto del 2003 del Gobierno Nacional con el presupuesto de este año del Gobierno Nacional, el Gobierno Nacional tiene 450.000 millones de pesos más ajustados por inflación. ¿Qué es 450.000 millones de pesos más ajustados por inflación? Somos 10 millones de familias en Argentina. Son 45.000 pesos más por año por hogar, que deberían estar ¿en qué? En salud, en educación, en infraestructura, en seguridad, y no están. ¿Qué es mal gasto desbordado? Miremos, desde el año 2003 hasta la fecha los presupuestos, el Ministerio de Planificación Federal lleva gastados 1.2 billones de pesos. 1, 2, seguido de 11 ceros. 145.000 millones de dólares lleva gastados en infraestructura que no está. Entonces, eso es mal gasto. La decisión de si el Estado es grande o es chica es una decisión ideológica de una sociedad a la hora de votar. Pero cuanto más grande es el Estado, cuanto más pesa en la economía, más importante es el compromiso de mejorarlo año tras año. Más importante, porque tiene más impacto. Entonces, hoy lo que tenemos, de acuerdo al reconocimiento de para qué son estas leyes, es un muy mal diagnóstico de la inflación y por ende estamos casi condenados a utilizar mal estas herramientas. ¿Para qué se usa la Ley de Defensa de la Competencia? Se usa para intervenir en mercados puntuales, no en la macroeconomía, en mercados puntuales para corregir el defecto de la concentración de ese mercado, porque si no la concentración de ese mercado afecta a otros productores o afecta a los consumidores. Y esto es muy importante, en especial hacerlo ¿en qué áreas? En los insumos básicos. Yo en el año 97 dirigí para la Comisión de Defensa de la Competencia en ese momento, para la Secretaría de Industria, un enorme trabajo de donde había concentración de mercado indebida en los 15 sectores de insumos industriales. En casi todos tenemos, en acero, en petróleo, en química básica, en cable, en neumáticos, en vidrio plano, en aluminio, en todos hay, obviamente que los hay. Lo sabemos desde hace mucho, pero no hacemos nada. ¿En qué otro sector es importante analizar si hay abusos de la posición dominante? En los insumos básicos porque se difunden a toda la cadena, en los alimentos porque afectan a los que menos tienen, tampoco hemos hecho nada, de hecho hemos caminado en el sentido contrario. Y quiero explicar claramente por qué la Ley de Defensa de la Competencia no es el instrumento idóneo para bajar la inflación. Si tenemos un mercado donde hay 1000 productores que producen 1000 unidades cada uno, y uno se quiere hacer el vivo y cobrar más, los otros 999 con producir una sola unidad adicional lo sacan del mercado.
Si en cambio tenemos el mismo mercado de 1 millón de unidades, pero con 990.000 unidades producidas por un solo productor y las otras 10.000 producidas 1.000 cada uno por 10 productores, en cuanto el productor dominante quiere subir el precio, los otros solamente lo pueden seguir. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay posición dominante, cuando hay monopolio, cuando hay concentración de mercado, los precios son más altos que en competencia, claramente. Pero esto no explica por qué los precios suben 40% todos los años. Solo explica por qué son más altos que cuando rige la competencia. De la misma manera, ¿ustedes qué creen? ¿Que Brasil, Chile, Uruguay tienen más o menos concentración que la Argentina? Tienen más concentración que la Argentina, porque nosotros tenemos una base industrial que traemos de mucho antes que ellos. Y a pesar de eso, ellos tienen inflaciones que son entre 8 y 10 veces más bajas que la nuestra. De la misma manera, los empresarios, salvo algunos casos que han crecido en estos años, en el juego, en la construcción y en otras áreas, son identitarias genéticamente los mismos de los 90. Y en los 90 llegamos a padecer el flagelo de la deflación. Entonces, esto que queremos explicar como fundamento o causa de la inflación, está claro que no es la causa de la inflación. La causa de la inflación son los horrores macroeconómicos. Y si hacemos un mal diagnóstico, es una muy mala noticia, porque quiere decir que vamos a insistir en lo mismo. ¿Cómo es el ranking de inflación del mundo en la actualidad? El país con más inflación del mundo este año es Venezuela, tiene 51%. El segundo país con más inflación este año en el mundo va a ser Argentina, que tiene entre 35 y 40%. ¿Cuál es el tercer país de inflación del mundo? Siria, que claramente tiene una situación un poco más grave que la nuestra, 34%. ¿Cuál es el cuarto país en inflación del mundo? Irán, que también tiene otros problemas, 33%. ¿Cuál es el siguiente país en inflación del mundo? El más pobre de todo el planeta, Sudán. ¿Cuál es el sexto país en inflación del mundo? Belarus. Pero Belarus ya tiene menos de la mitad de nuestra inflación. Entonces, si vamos a usar malas herramientas para corregir uno de los problemas más graves que tiene la Argentina desde el punto de vista económico, vamos a tener inconvenientes más graves. De hecho, si creemos y persistimos con que las herramientas que hemos utilizado hasta ahora funcionan y funcionaron, muchachos, pongan el dólar dentro de los precios cuidados, porque entonces van a resolver el problema que estamos teniendo hoy. Ayer dijo la CAMI que tiene que haber una legislación que controle los monopolios y los abusos. Y esto fue suscrito por casi todas las entidades. Nosotros estamos de acuerdo, pero solamente la inacción del gobierno en materia de defensa de la competencia puede hacerle creer a todas las asociaciones de consumidores que no existe una ley que controle los abusos y los monopolios, porque ya existe. Entonces, nosotros creemos que el mejor camino para corregir estos inconvenientes estructurales en un montón de mercados es la modernización de la ley que hoy tenemos. ¿Qué modernización de la ley? Caminando en el sentido en que han caminado aquellos países que están lidiando bien con estos problemas. Que como son leyes nuevas, con excepción de la ley antitrust de los Estados Unidos, que es de principios del siglo pasado, el resto han sido creaciones más producto de cómo ha cambiado la matriz productiva global. ¿Y qué países han caminado desde los 90 modificando y modernizando sus leyes? Casi todos. La Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda, Brasil, Chile, Centroamérica y el resto de Sudamérica también. Y nosotros no, tenemos la ley del 99 ni siquiera bien reglamentada e implementada. Entonces nosotros queremos caminar hacia una herramienta más idónea, más moderna, y eso es lo que hicimos al presentar el proyecto de ley. ¿Sí? ¿Qué tiene nuestro proyecto de ley? En lugar de tener 61 artículos, tiene 87. ¿Por qué tiene 87? Porque tiene 2 capítulos nuevos que ahora voy a detallar, o por lo menos pasarle lo más rápido que pueda por encima y que se entienda lo suficientemente bien de por qué pensamos que son mejoras con respecto a lo existente y con respecto al proyecto que estamos tratando. En primer lugar, tiene definiciones mucho más operativas de lo que es el interés económico general. En segundo lugar, para hacerla más rápida, hay caracterización de ciertas conductas como ilegales per se, independientemente de la razón económica o el daño que haya que después encontrar. Hay conductas que no son permisibles. En tercer lugar, obviamente actualizamos los valores de las multas y los indexamos, ¿sí?, con el salario mínimo vital y móvil, porque si no, con la inflación que tenemos, las multas quedan rápidamente desfasadas y no sirven para incentivar las conductas que queremos incentivar. En tercer lugar, nosotros
represtigiamos el tribunal, le ponemos 5 miembros, lo hacemos un organismo descentralizado y al mismo tiempo, y este es uno de los capítulos que incorporamos, creamos la Autoridad Nacional de Defensa de la Competencia, que sí tiene asiento en la Secretaría de Comercio, porque ¿qué es lo que hace? Actúa como fiscal. Está perfecto que el Poder Ejecutivo tenga buenos estudios, mire, sepa lo que está pasando, actúe como el fiscal y haga las denuncias pertinentes en el tribunal. Entonces fortalezcamos eso y que haga las denuncias. Y que el tribunal, experto, riguroso, no sesgado por los intereses de corto plazo de turno, defina cuestiones estructurales de los mercados en los cuales nosotros queremos defender la competencia y queremos defender al consumidor. Mantenemos en lo que es el circuito de apelaciones la competencia de lo penal económico, porque ha funcionado bien. Si no, no tendríamos las multas que hemos puesto, cosa que ustedes cambian. Y por último, el otro capítulo, incorporamos algo que tiene bien la ley de Brasil y que está funcionando de manera muy satisfactoria, que es un régimen de clemencia, que es una suerte de régimen de arrepentido. Entonces, el primero que levanta la mano y dice, sí, yo formo parte de un cártel, que tenga otra pena, pero que brinde la información que tiene que brindar. Entonces, estas son las cosas que nosotros proponemos para mejorar esto, para tener herramientas más idóneas, más modernas, entonces sí resolver o ir resolviendo los problemas que acumulamos, pero lamentablemente no es el camino que propone el Gobierno Nacional. Cada vez que nosotros no acompañamos un proyecto de ley, recibimos la afrenta de que votamos en contra de los argentinos. El ministro de Economía dijo inclusive la vez pasada en el Senado que si votábamos en contra de la ley de pago soberano, éramos una suerte de escribanía de griesa. Y la verdad es que no, este cuerpo no es, y este Congreso no es una escribanía de griesa, pero tampoco puede ser la escribanía trucha de vudú, que le da su aval y certificación a cualquier cosa